Clasificación de riesgos laborales en base al Decreto Ejecutivo 255. 1. Riesgos físicos. 2. Riesgos químicos. 3. Riesgos biológicos. 4. Riesgos de seguridad. 5. Riesgos ergonómicos. 6. Riesgos psicosociales. 7. Otros riesgos. Riesgos físicos. Los riesgos físicos son aquellos que presentan factores ambientales que pueden afectar a la salud humana. Dependen del tiempo de exposición. Entre los riesgos físicos tenemos temperaturas extremas de frío y calor. Temperatura extrema de frío. A partir de temperaturas inferiores a los 15 grados centígrados, puede comenzar la sensación de disconfort térmico y por debajo de los 5 grados centígrados se debe considerar que el riesgo es inmediato. Temperaturas extremas de calor. En el trabajo se considera que la temperatura es extrema cuando supera los 40 grados centígrados. Consecuencias de las temperaturas extremas de frío. Estrés térmico, hipotermia, agravamiento de enfermedades cardíacas y respiratorias, quemaduras por frío, cansancio y somnolencia. Consecuencia de temperatura extrema de calor, cansancio, calambres musculares, debilidad, mareos, dolor de cabeza, náuseas y vómitos, desmayos y golpe de calor. Las temperaturas extremas de calor tienen un índice de calor con niveles de advertencia. El índice de calor menor a 26 grados centígrados se considera seguro, con un impacto en la salud que no se esperan efectos adversos debidos al calor. Con un índice de calor de 27 a 32 grados, da una advertencia de precaución, con la presencia de posible fatiga con exposición prolongada a actividad física. Un índice de calor entre 33 y 40 grados centígrados nos da una advertencia de precaución extrema, con posible golpe de calor, calambres o agotamiento por calor con exposición prolongada a actividad física. Un índice de calor entre 41 y 51 grados centígrados nos da una advertencia de peligro, con posibles calambres, agotamiento por calor, golpe de calor posible con exposición prolongada a actividad física. Un índice de calor entre 52 y 92 grados centígrados se considera un peligro extremo, con un golpe de calor altamente probable. Las recomendaciones para trabajos a altas temperaturas son: en espacios cerrados, instalar compresores, implementar medidas de aislamiento térmico, aumentar la circulación del aire, instalar paneles reflectantes, proporcionar sombra adecuada, pausas activas para hidratarse, mejorar métodos para uso de equipos, planificar tareas según el horario, rotación de tareas, usar ropa ligera y holgada para mejor transpiración, utilizar el casco. Las recomendaciones para trabajos a bajas temperaturas son: instalación de cortavientos en áreas expuestas, implementar sistemas de calefacción, aislar superficies frías y el suelo, aislar perillas, manijas y barras
para evitar el contacto directo con superficies frías. Diseñar equipos y herramientas para permitir su uso con guantes. Evitar realizar trabajos ligeros o estáticos prolongados. Programar en horas menos frías. Colocar señalización específica de seguridad. Y utilizar ropa de trabajo adecuada. Riesgo físico, ruido. El ruido es un sonido percibido como desagradable y molesto. Así, cada individuo desarrolla su propia sensibilidad al ruido, según su exposición. Por lo tanto, el ruido es aquel sonido indeseable, inarticulado y confuso. Es uno de los contaminantes más habituales en el ambiente laboral. Se tiene 3 tipos de ruido. Ruido de impacto. Se caracteriza por una elevación brusca de ruido en un tiempo inferior a 35 milisegundos y una duración total de menos de 500 milisegundos. Ruido continuo. Nivel de presión sonora prácticamente constante durante el periodo de observación. Ruido intermitente. Es aquel que se producen caídas bruscas hasta el nivel ambiental de forma intermitente, volviéndose a alcanzar los niveles superiores. El nivel superior debe mantenerse durante más de un segundo antes de producirse una nueva caída. Límites máximos permitidos. El tiempo límite de 8 horas con una presión sonora de 85 decibeles máximo. Con un tiempo límite de 4 horas, se tiene una exposición máxima de 90 decibeles. Con un tiempo límite de 2 horas, se tiene una exposición máxima de 95 decibeles. Con un tiempo límite de 1 hora, la exposición máxima es de 100 decibeles. Con un tiempo límite de 30 minutos, la exposición máxima es de 110 decibeles. Con un tiempo límite de 15 minutos, la exposición máxima es de 115 decibeles. Consecuencias. El ruido afecta a todo el cuerpo y se puede presentar consecuencias como vértigos, pérdida del equilibrio, temblores en las manos, trastornos cardíacos, reacciones digestivas, nerviosismo, acúfenos, irritabilidad y trastornos respiratorios. En la siguiente imagen podrán observar los niveles de ruido del entorno laboral en los cuales es necesario protegerse y los niveles de ruido en los cuales es obligatorio protegerse en el entorno laboral. Las medidas preventivas para el riesgo físico de ruido se basan en la jerarquía de control de riesgo, en donde se puede permitir eliminar la fuente del ruido, sustituir las fuentes de ruido, controlar a partir del trayecto del ruido, organización del trabajo y la distribución del lugar de trabajo y equipos de protección individual. Otras medidas son insonoriza las partes productoras del ruido si es posible. Si las medidas anteriores no son posibles, utiliza la protección auditiva individual. Realiza el reconocimiento médico laboral para prevenir y detectar precozmente posibles daños producidos por el ruido. Riesgo físico de vibraciones. La vibración es un movimiento de un cuerpo sólido de su posición de equilibrio sin que exista desplazamiento neto del objeto que vibra. Estas se transmiten por el interior de un objeto y a través de los puntos de contacto entre diferentes objetos.
Las vibraciones son de dos tipos: vibración de cuerpo completo. Son vibraciones mecánicas que afectan a todo el cuerpo humano. Se producen cuando el cuerpo se apoya en una superficie que vibra, como un asiento, el suelo, una plataforma. Vibración segmentaria. Son un tipo de vibración que se aplica en una parte específica del cuerpo. Puede causar lesiones en las manos y en los dedos. Las causas principales son el uso de herramientas manuales como martillos, motosierras, picos neumáticos, molinillos rotatorios, etc. Y el uso de máquinas que emiten vibraciones como martillos mecánicos, taladros, fresadoras, etc. Consecuencias del riesgo físico de vibración. Las consecuencias pueden ser neurológicas, musculoesqueléticas, en la visión, cardiovasculares y estomacales. Neurológicas se presentan con una sensación constante de cansancio, desorden del sueño, pérdida del equilibrio. Musculoesqueléticas, dolor de espalda baja, hernias de disco y degeneración temprana. Cardiovasculares se presentan con problemas de hipertensión y circulación. Estomacales, indigestión y acidez estomacal, disminución del apetito. En las medidas preventivas del riesgo físico de vibración pueden ser dotar a las máquinas de amortiguadores, fijar bien las máquinas a su base para evitar movimientos innecesarios, realizar mantenimientos periódicos de máquinas, tomar descansos de 10 minutos por cada hora de trabajo en condiciones de vibración, reportar inmediatamente el mal funcionamiento de las máquinas y limitar el tiempo de exposición a las vibraciones. Iluminación. La iluminación puede ser de dos tipos. Iluminación por exceso. Puede causar deslumbramiento, fatiga visual y otros problemas de salud. Iluminación por deficiencia. Se produce cuando no hay suficiente luz para realizar actividades de manera efectiva. Esto puede ocurrir en oficinas, casas con pocas ventanas o en cualquier lugar de trabajo donde la luz natural o artificial no sea suficiente. Los efectos de la iluminación inadecuada en la salud pueden ser los siguientes: trastornos oculares, presentándose con dolor e inflamación en los párpados, fatiga visual, pesadez, lagrimeo, enrojecimiento, irritación y visión alterada. Cefalalgias, presentándose con dolores de cabeza. Efectos anímicos, con falta de concentración y productividad, baja tensión y desánimo. Para evaluar la iluminación se deben realizar 5 preguntas básicas. 1. ¿En qué horario se utiliza el espacio? ¿De día, de noche o ambos? 2. ¿El espacio cuenta con una entrada de luz natural durante el día a través de puertas y ventanas? 3. ¿Existe solo un tipo de luz, ya sea blanca, directa, indirecta, fluorescente, en el espacio o varias? 4. ¿Se producen destellos, resplandor o exceso de luz solar a alguna hora del día? 5. ¿Qué tipo de tareas se hace en el espacio? Trabajo en computadora, trabajo manual, reuniones, exhibiciones, etc. Las medidas preventivas para el riesgo físico de iluminación pueden ser: utilizar la luz natural siempre que sea posible, ajustar la intensidad de la iluminación según la tarea y el ambiente, distribuir de manera uniforme para evitar sombras y reflejos,
mantener las instalaciones limpias y en buen estado, elegir lámparas y sistemas fáciles de mantener, sustituir las lámparas que estén dañadas o parpadeen. Riesgo físico de radiación. La radiación es la emisión, propagación y transferencia de energía en cualquier medio, en forma de ondas electromagnéticas o partículas. Los seres vivos conviven con las radiaciones desde sus orígenes. Existen dos tipos de radiación no ionizante y radiación ionizante. La radiación no ionizante se define como la radiación que no tiene suficiente energía para ionizar a la materia. Ejemplos: luz visible, infrarrojos, ultravioletas. Sus fuentes pueden ser naturales, como la luz solar, y artificiales, como los teléfonos móviles, microondas y antenas de radio. Radiación ionizante. Se define como un tipo de radiación con suficiente energía para ionizar la materia, es decir, para arrancar electrones de los átomos y crear iones. Los ejemplos pueden ser rayos gamma, rayos X, partículas alfa y beta, neutrones. Su fuente natural es el radón y radiación cósmica. Su fuente artificial pueden ser los rayos X y plantas nucleares. Las consecuencias de la radiación en el cuerpo pueden ser varias. En los ojos se presentan como cataratas, en pulmones con inflamación y cicatrizaciones, estómago, náusea, vómito, hemorragias internas, órganos reproductores, esterilidad, piel, enrojecimiento y quemaduras, cáncer de tiroides, glóbulos rojos que presentan hemorragias y bajo conteo de plaquetas, intestinos, presentados con diarrea, sangrados y destrucción del revestimiento, médula ósea, alto riesgo de infecciones por disminución de glóbulos blancos. Las medidas preventivas de la radiación son: radiación no ionizante, utilizar protección solar, utilizar ropa adecuada que cubra del sol, usar gafas de seguridad y un seguimiento médico adecuado. Radiación ionizante, utilizar blindajes y pantallas que impidan el paso de la radiación, utilizar vestimenta adecuada, tener entrenamientos en el manejo de radiación ionizante, acortar tiempo de exposición. Riesgo físico de humedad relativa al ambiente. El aire atmosférico contiene continuamente agua en forma de vapor de agua. Cuanto más caliente es el aire, mayor cantidad de agua puede absorber o unir. Una medida del contenido de humedad en el aire es la llamada humedad relativa. La humedad del aire óptima es del 40 al 60% de humedad relativa, en la cual los gérmenes en las gotículas mueren rápidamente y dejan de ser contagiosos. Un aire demasiado seco, menor a 40% de humedad relativa, hace que los gérmenes en las gotículas sean más contagiosos durante más tiempo. Las gotículas también son pequeñas y ligeras, con lo que flotan un tiempo especialmente largo en el aire. Un aire demasiado húmedo, entre el 60 y 100% de humedad relativa, mantiene a los virus infecciosos. Una referencia de la humedad relativa presente en Ecuador es la siguiente: del 40 al 60% de humedad relativa se presenta en la zona costera y región interandina norte. La humedad relativa en el Ecuador va del 40 al 60% de humedad relativa en la zona costera y en la región interandina norte. Del 70 al 90% de humedad relativa, la región interandina sur. Y del 80 al 100% de humedad relativa, la Amazonía ecuatoriana. Riesgo físico de presión atmosférica.
Se considera una presión normal de 760 milímetros de mercurio a nivel del mar. Dependiendo el caso, algunas personas por su trabajo se ven sometidas a altas o bajas presiones. Uno de los ejemplos de trabajos expuestos a presiones anormales son los siguientes: buceo, aviación, trabajos en líneas de alta tensión y trabajos de construcción de túneles. Las consecuencias de la presión atmosférica se explican de la siguiente manera: a más altura, menor presión, y a menos altura, más presión. Por ende, con una presión atmosférica baja, se tiene altitud. Eso quiere decir que disminuye la presión, por ende el oxígeno. Las consecuencias pueden ser aumento de la presión arterial, dilatación de las cavidades del corazón, hemorragias y edema pulmonar. A una presión atmosférica alta y descenso, la presión a su alrededor aumenta. Las consecuencias son cefaleas, náuseas, mareo y debilidad, dolor subesternal, tos seca, fibrosis pulmonar permanente. Riesgos químicos. Son aquellos derivados de la exposición a sustancias químicas peligrosas que pueden causar daños a la salud, tanto agudos como crónicos, y al medio ambiente. Existen 4 tipos de riesgo químico: polvos orgánicos e inorgánicos. Polvos orgánicos: cualquier sustancia que contenga carbono. Son partículas secas provenientes de las plantas, animales, hongos o bacterias, y que son lo suficientemente finas como para ser transportadas por el viento. Algunos ejemplos pueden ser el moho, el polen, polvo mineral, cenizas y hollín. Los polvos inorgánicos son cualquier sustancia que no contenga carbono. Es proveniente de la pulverización de metales y minerales, como por ejemplo la roca y el suelo. Líquidos, gases y vapores. Los riesgos pueden ser irritantes, corrosivos, asfixiantes o tóxicos, dependiendo de la sustancia química. Material particulado. El material particulado puede contener sustancias químicas, orgánicas, metálicas, hollín o polvo. Algunos ejemplos de estos pueden ser el monóxido de carbono, el dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno. El material particulado puede provenir de automóviles y camiones, fábricas, quema de madera, obras de construcción, caminos sin pavimentar, agricultura, minas y canteras, chimeneas e incendios forestales. Humos metálicos y no metálicos. Los humos metálicos están compuestos por partículas finas de metal, mientras que los humos no metálicos pueden ser de madera, plástico, pintura, entre otros. Algunos ejemplos pueden ser óxido de zinc, óxido de titanio, berilio, óxido de hierro, cobre, etc. Los riesgos para la salud y la seguridad derivados de la existencia de agentes químicos peligrosos se pueden identificar con la norma SGA o Sistema Globalmente Armonizado, el cual nos indica que un químico puede ser explosivo, inflamable, oxidante, gas a presión, corrosivo, tóxico, de precaución, de peligro para la salud y peligro para el medio ambiente. Las medidas preventivas para el manejo de químicos son las siguientes. Evita o minimiza los riesgos con los agentes químicos peligrosos. Prioriza 1. Eliminar. Elimina el agente químico peligroso o el proceso que lo genera. 2. Sustituye. Sustituye el agente químico peligroso por otro que lo sea de menor grado.
3. Medidas técnicas. Implanta medidas que eviten o minimicen el riesgo por la presencia de agentes químicos, tales como un proceso cerrado, una adaptación del proceso, ventilación general y separación en el almacenamiento de agentes químicos. 4. Medidas organizativas. Implanta procedimientos de trabajo adecuados. Ejemplo, reduce las cantidades de agente químico en el lugar de trabajo, limita la exposición, reduce la duración e intensidad y adopta medidas higiénicas. 5. Equipos de protección individual. Utiliza equipos adecuados al agente químico peligroso a manipular, tales como guantes, gafas, protección respiratoria, trajes de protección, etc. Riesgos biológicos. Se definen como la probabilidad de ocurrencia de un daño y la severidad del mismo, cuando la fuente del daño es un agente biológico o toxina asociada. Las vías más frecuentes son objetos cortopunzantes, picaduras y mordeduras de animales, inhalación de aerosoles, ingestión accidental, contacto de mucosas con material infectado. Los riesgos biológicos pueden ser mordedura y picadura de animales, exposición a microorganismos como virus, bacterias, hongos y parásitos, exposición o contacto con fluidos corporales como sangre y heces fecales, exposición o contacto con elementos punzantes o cortopunzantes contaminados. Las enfermedades que se pueden producir a partir de los riesgos biológicos son alergias respiratorias o cutáneas, toxicidad, enfermedades parasitarias o infecciosas, enfermedades cancerígenas. Las medidas preventivas o precauciones universales para los riesgos biológicos son vacunación obligatoria frente a hepatitis B y otras vacunas recomendadas según el puesto de trabajo. Normas generales de higiene, como lavado de manos, cubrir heridas y lesiones de las manos, no comer, beber ni fumar en el área de trabajo y no debe realizarse pipeteo con la boca. El uso de equipo de protección adecuados a la exposición, como guantes, mascarillas, protección ocular o bata. Cuidado con los objetos cortantes y punzantes. El personal sanitario que utilice objetos cortantes y punzantes se responsabilizará personalmente de su correcta eliminación. Por ejemplo, no encapsular agujas ni objetos cortantes o punzantes. Depositarlos en los contenedores adecuados que deberán estar siempre en el lugar de trabajo, evitando su llenado excesivo. Esterilización y desinfección. Desinfectar y esterilizar de manera correcta las superficies e instrumentos. Eliminación de residuos de manera adecuada en contenedores correspondientes. Comunicación de los accidentes lo más rápido posible y siguiendo el protocolo correspondiente. Riesgos de seguridad. Los riesgos de seguridad son aquellos factores o circunstancias del entorno presentes en una actividad laboral, dentro o fuera de una locación, con probabilidad de causar daño o lesión al trabajador. Riesgo de seguridad locativo. Son aquellos factores presentes en un sitio de trabajo, derivados de las instalaciones y de sus condiciones físicas, que bajo circunstancias no adecuadas tienen la posibilidad de causar daño a la salud del trabajador y al lugar o centro de trabajo. Los ejemplos de riesgos de seguridad locativos son sistemas y medios de almacenamiento inadecuado o deficiente, superficies de trabajo irregulares, deslizantes, etc., condiciones de orden y aseo, caída de objetos, trabajos en altura y espacios confinados. Las consecuencias de los riesgos de seguridad locativos pueden ser tropezones,
golpes, caídas, resbalones, cortaduras y hasta la muerte. Riesgos de seguridad mecánicos. Es aquel conjunto de factores con posibilidad de causar un daño o lesión al trabajador debido a la exposición y a la acción mecánica de elementos, máquinas, herramientas, piezas a trabajar o materiales proyectados sólidos o fluidos. Como ejemplo de los riesgos de seguridad mecánicos tenemos contacto con elementos o partes calientes, presentes en trabajos como soldadura, cocina, prensas, incineradores, calderas, etc. Las medidas preventivas para este tipo de riesgo son no tocar los equipos de trabajo presentes en las instalaciones, aislamiento térmico, guardas de protección o barreras físicas, señalización de las superficies que no puedan aislarse, contacto con elementos o partes en movimiento. Son las máquinas que tienen partes móviles como rodillos, correas, engranajes y cadenas, presentes en trabajos con máquinas como tornos, prensas, plegadoras y fresadoras. Las medidas preventivas para este riesgo son: las maquinarias, equipos y herramientas deben tener todos los sistemas de protección o resguardos en sus mecanismos móviles, señalización de los puntos de pellizco, atrapamiento o aplastamiento, usar el EPP adecuado para cada actividad y no realizar mantenimiento o reparaciones de equipos encendidos. Entre las consecuencias podemos tener hematomas, fracturas, laceraciones, heridas, lesiones a nivel muscular y nervios, amputaciones y hasta la muerte. Herramientas manuales no mecanizadas y mecanizadas. Entre las herramientas manuales no mecanizadas tenemos martillos, llaves mixtas, etc. Entre las herramientas manuales mecanizadas tenemos taladros, amoladoras, etc. Las medidas preventivas para el uso de herramientas manuales no mecanizadas son: elige la herramienta adecuada según la actividad a desarrollar. Verifica el estado de las herramientas. Desecha las herramientas defectuosas o en mal estado. Transporta las herramientas mediante cinturones portaherramientas. Utiliza el equipo de protección adecuado. Las medidas preventivas para el uso de herramientas eléctricas o mecanizadas son: siempre usa los elementos de protección personal adecuados. Recibe la capacitación sobre el uso adecuado y conservación de la herramienta. Utiliza las herramientas adecuadas al trabajo que tienes que realizar. No improvises. El uso indebido de las herramientas eléctricas puede generar varias lesiones por shock eléctrico, pudiendo incluso llegar a producirse la muerte. Evita utilizar cadenas, pulseras, anillos o cualquier otro objeto que pueda atascarse en la herramienta. Recoge tu cabello y no utilices ropa holgada que pueda ser atrapada por la herramienta eléctrica. Evita la caída de herramientas colocándolas en el portaherramienta, estanterías, etc. No les quite las protecciones ni carcasas. No dejes herramientas enchufadas en lugares de paso peatonal. Siempre colócalas en una posición fija y firme para trabajar. Riesgo mecánico, equipos. Uso de equipos como motobombas, hidrolavadoras, equipos industriales, vehículos, maquinaria, etc. Las medidas preventivas son: respetar las zonas delimitadas para paso peatonal, ya sea para almacenamiento o paso de equipos. Verificar el estado de los equipos que vayas a usar. No colocarse en la línea de fuego entre objetos o equipos que puedan desplazarse. Verificar el estado de los equipos que vayamos a usar. Realizar el mantenimiento preventivo del equipo. Riesgo de materiales proyectados sólidos o fluidos. En trabajos donde se usan herramientas, máquinas o equipos,
pueden existir materiales proyectados, ya sea sólidos o fluidos, como en corte con amoladora, uso de esmeril de banco, uso de motoguadaña, agitación, repicado de cordones de soldadura, uso de hidrolavadora, etc. Las medidas preventivas para la proyección de partículas, ya sea sólidos o fluidos, son utilizar equipo de protección personal, garantizar que los dispositivos de seguridad fijos o modulares, como pantallas, mamparas o guardas, estén instalados, evitando entorpecer la visibilidad del punto de operación. Conocer y cumplir los procedimientos seguros para la operación de herramientas, máquinas y equipos definidos por el contratante. Informar sobre las condiciones de seguridad identificadas en máquinas, equipos y herramientas. Las consecuencias de los riesgos mecánicos pueden ser varias. Entre ellas tenemos golpes, cortes, pinchazos, lesiones musculoesqueléticas, quemaduras, descargas eléctricas y lesiones oculares. Riesgos de seguridad eléctricos. Es toda posibilidad de contacto entre el cuerpo humano y la corriente eléctrica. Puede ser de dos tipos: exposición a alta tensión, mayor a 1.5 kilovatios, y exposición a baja tensión, menor a 1.5 kilovatios. Las medidas preventivas de los riesgos eléctricos, de manera general, son las siguientes. 1. Respeta las distancias de seguridad de las líneas eléctricas. 2. Verifica el buen estado de los equipos de trabajo. Ante un mal funcionamiento, cesa en su uso. 3. No tires del cable para desconectar el equipo. 4. No utilices equipos eléctricos en presencia de humedad. 5. Evita colocar cables y mangueras en zonas de paso para evitar el daño de los mismos. 6. Extiende completamente los cables de las mangueras para evitar que se quemen. 7. No sobrecargues la instalación y utiliza solo clavijas homologadas. 8. Recuerda que una instalación eléctrica solo podrá ser manipulada por personal cualificado y autorizado. El personal calificado y aprobado deberá seguir las medidas preventivas de riesgos eléctricos con las 5 reglas de oro. 1. Corte efectivo de todas las fuentes de tensión. 2. Bloqueo de los aparatos de corte. 3. Comprobación de la ausencia de tensión. 4. Puesta a tierra y cortocircuito. 5. Señalización y delimitación de las zonas de trabajo. Las consecuencias o efectos fisiológicos indirectos de los riesgos eléctricos son: quemaduras, aquellas causadas por arcos eléctricos o por proyección de partículas o chispas eléctricas. Lesiones oculares, provocadas por las radiaciones asociadas a los arcos eléctricos. Lesiones a consecuencia de explosiones de vapores o gases inflamables. Las originadas por explosiones cuyo foco de ignición hubiera sido un arco eléctrico, chispa o cortocircuito. Otras lesiones: las debidas a caídas desde altura o al mismo nivel, golpes contra objeto, etc., causados por actos involuntarios de las personas afectadas por un choque eléctrico. Riesgos de seguridad industriales mayores. Son aquellos factores presentes en el trabajo derivados del empleo de energías, así como de fallos en los procesos de almacenamiento o transformación de sustancias peligrosas, con la posibilidad de causar daño a los trabajadores, al lugar o centro de trabajo, al ambiente y a la población del entorno. Pueden ser los siguientes: explosión por almacenamiento de productos químicos,
gases comprimidos en su entorno laboral. Fuga. Liberación no controlada de productos químicos en un entorno laboral. Esta no afecta significativamente al ambiente. Derrame. Liberación de sustancias químicas afectando significativamente al ambiente. Puede ocurrir por accidentes de transporte, eventos en instalaciones químicas, por causas naturales o provocadas por el hombre. Incendio, calor física. Se derivan de situaciones en las que se producen condiciones extremas de temperatura, combustión o exposición a energía física. Se da por la ignición de material comburente. Incendio, reacción química. Es una liberación de energía, calor y a veces gas de forma no controlada, lo que puede resultar en un incendio o incluso en una explosión. Riesgos de seguridad públicos. Los riesgos públicos son aquellos que tienen el potencial de afectar a las personas fuera o dentro de las instalaciones industriales y pueden resultar en consecuencias graves para la salud, seguridad y bienestar de los trabajadores. Pueden ser accidentes de tránsito, ya sea por las condiciones de la vía, señalización, visibilidad, zonas de construcción, fallas geológicas, entre otras. Violencia por asaltos, robos, secuestros, atentados de orden público. Riesgos ergonómicos. Los riesgos ergonómicos son aquellos causados por un esfuerzo físico excesivo, movimientos repetitivos o posturas poco naturales durante el desempeño de un trabajo, que pueden provocar cansancio, errores, accidentes, enfermedades profesionales o trastornos musculoesqueléticos, como consecuencia de un diseño inadecuado de las instalaciones, de las máquinas, equipos, herramientas o puestos de trabajo. Los riesgos ergonómicos pueden ser manipulación manual de cargas, cualquier operación que implique levantar, empujar, jalar, sujetar o colocar una carga. Sobreesfuerzo, cuando se realiza una carga mayor a 22.5 kilogramos para hombres y 18 kilogramos para mujeres. Movimiento repetitivo, cuando se realiza un trabajo que dura menos de 30 segundos o cuando más del 50% del ciclo se realiza el mismo tipo de acción. Carga visual PVD, cuando se realizan trabajos de oficina, usualmente en el uso de pantallas de visualización de datos. Posturas forzadas. Posturas antigravitacionales de miembros superiores e inferiores. Posturas prolongadas mantenidas, ya sea sentado, de pie, arrodillado, cunclilla, en hiperextensión, en hiperflexión e hiperrotación. Pueden ser varias las consecuencias de los riesgos ergonómicos. Entre los 5 trastornos musculoesqueléticos más comunes tenemos 1. Tendinitis del manguito de los rotadores. Es la inflamación de los tendones de los músculos del hombro, especialmente del manguito de los rotadores, y suele originarse por la sobrecarga de los tendones generada por movimientos frecuentes de hombro en el ámbito laboral. 2. Epicondilitis, conocida también como codo de tenista. Es una lesión por el esfuerzo repetitivo en el movimiento y por el cual se inflaman los tendones de los músculos de la cara externa del codo. 3. Síndrome del túnel carpiano. Es la compresión del nervio mediano en su paso por la muñeca,
a nivel del interior del túnel del carpo. 4. Lumbalgia. Se trata de una contractura dolorosa y persistente de los músculos que se encuentra en la parte baja de la espalda, concretamente en la zona lumbar. 5. Síndrome cervical por tensión. Es un cuadro clínico doloroso producido por una contractura muscular en la región cervical posterior y que está motivado por una sobrecarga de trabajo, el uso repetitivo de los músculos o por una postura forzada del cuello. Medidas preventivas de los riesgos ergonómicos. Para facilitar el trabajo en zonas próximas al suelo, ya sea en posturas de agachado, de rodillas o cuclillas, las medidas preventivas son usar rodilleras, usar plataformas rodantes, usar cuñas acolchadas. Para facilitar el acceso a zonas elevadas, ya sea techos, paredes altas, etc., las medidas preventivas son usar alargadores extensibles articulados, usar ayudas como plataformas elevadas o escaleras. Para facilitar la manipulación manual de cargas, las medidas preventivas son usar técnicas de levantamiento adecuadas, usar ayudas para transportar materiales, situar las áreas de acopio cerca de la zona de trabajo y mejorar el agarre de los cubos o cargas mediante asideros o almohadillas. Para reducir esfuerzos y repetitividad, se deberá emplear herramientas eléctricas en vez de manuales. Las medidas preventivas o consejos para adoptar una postura adecuada y saludable frente al ordenador para evitar la carga visual de datos son las siguientes. Sitúa la pantalla perpendicular a las ventanas para aprovechar la luz natural y evitar reflejos. Opta por un modelo de teclado ligeramente inclinado para una mejor postura de las manos. Opta por un modelo de silla con reposabrazos que permita relajar la tensión muscular en los hombros. Una altura de mesa satisfactoria debe permitir una posición del brazo horizontal y ligeramente inclinada hacia abajo. Si al ajustar la silla no llegamos a apoyar los pies en el suelo, podemos optar por un reposapiés. Se recomienda una medida de 35 a 45 centímetros y una inclinación entre 5 y 15 grados. También, como parte de las medidas preventivas, se puede realizar ejercicios ergonómicos. Se recomienda realizar diario antes de su jornada laboral y en las pausas activas. Los riesgos psicosociales. Los riesgos psicosociales son aquellos que se derivan de las deficiencias en el diseño de la organización y de la gestión del trabajo, así como de un escaso contexto social del trabajo, pudiendo producir resultados psicológicos, físicos y sociales negativos para el trabajador y la relación con su entorno. Los tipos de riesgo psicosocial pueden ser jornadas de trabajo, condiciones de la tarea, gestión organizacional, características de la organización, características del grupo social de trabajo e interfase persona-tarea. Las consecuencias de los riesgos psicosociales pueden ser varias, desde cognitivas, emocionales, fisiológicas y conductuales, pudiendo generar enfermedades psicosociales como
ansiedad, depresión, enfermedades cardiovasculares o respiratorias, somatizaciones y sufrimiento psíquico y emocional. También, como parte de las medidas preventivas, se puede realizar ejercicios ergonómicos. Se recomienda realizar diario antes de su jornada laboral y en las pausas activas. Los riesgos psicosociales. Los riesgos psicosociales son aquellos que se derivan de las deficiencias en el diseño de la organización y de la gestión del trabajo, así como de un escaso contexto social del trabajo, pudiendo producir resultados psicológicos, físicos y sociales negativos para el trabajador y la relación con su entorno. Medidas preventivas de los riesgos psicosociales. Cuando se presente un riesgo psicosocial, los principios de actuación son los siguientes. 1. Doble perspectiva, laboral y extralaboral. 2. Apoyo real por parte de la dirección. 3. Tener en cuenta a los trabajadores. 4. Involucrar a todas las áreas. 5. Estudios cualitativos y cuantitativos. 6. Definir una jerarquía de control. 7. Combinar 3 tipos de intervención. Intervención primaria, que modifica o elimina los riesgos. Intervención secundaria, que detecta precozmente los riesgos. Intervención terciaria, medidas y acciones y estrategias para minimizar los efectos. 8. Seguimiento y medición. Las líneas de actuación proactiva para evitar la presencia de riesgos psicosociales son: 1. Promoción de la salud física y mental. 2. Políticas concretas del bienestar. 3. Conciliación y flexibilidad. 4. Participación de los trabajadores. 5. Buena gestión de equipos y organización del trabajo. 6. Motivación laboral. 7. Formación y planes de carrera. 8. Atención profesional personalizada. 9. Nuevas formas de trabajo. Otros riesgos. En otros riesgos tenemos los fenómenos naturales como sismo, terremoto, vendaval, inundación por arroyos, derrumbes o erupciones volcánicas. Las medidas preventivas o cómo prepararse para una emergencia de un fenómeno natural pueden ser: elabore un plan de emergencias que contenga la actuación en caso de emergencia, ya sea por sismo, terremoto, vendaval, inundación, derrumbe o erupción volcánica. Tenga provisiones. Tenga provisiones listas para cualquiera de los fenómenos naturales a presentarse y manténgase al tanto en los canales oficiales donde se reporte la emergencia.